Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de todos los jueves. Como siempre, estamos transmitiendo por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de Unitas. También transmitimos por las redes sociales de Herbol y nos baja la señal Radio Pío 12 de Oruro y la Radio América del IPTK de Sucre. Bueno, vamos a hablar de elecciones y de mujeres. Bueno, creíamos que las listas y los binomios estaban ya cerrados, que ya los conocíamos, pero en los últimos días hemos visto que diversos recursos judiciales y además protestas sociales están poniendo en jaque al proceso electoral. Nada está dicho, hay mucha incertidumbre. Sin embargo, lo que más o menos va quedando claro es cuál es la posición de las mujeres en las listas y en los binomios. Por eso hoy hemos decidido hablar sobre este tema que es muy importante para la sociedad, porque queremos abordarlo desde el punto de vista de la paridad, del poder de decisión, pero también de la calidad de la representación. Y por supuesto también vamos a abordar el tema de la agenda de las mujeres rumbo a las elecciones. En suma, las mujeres en la democracia y en la política boliviana. Antes de ir con el tema de fondo, le doy la bienvenida a Jenny Escalante, que nos va a presentar el resumen de noticias de esta semana. Antes de iniciar con el resumen informativo, quiero comentarles que este medio de comunicación se enmarca en 3 ejes fundamentales: democracia, desarrollo sostenible y derechos humanos. Ahora sí, empecemos con el noticiero de la semana. Incendios forestales. La Fundación Tierra publicó el informe Incendios Forestales 2024, en el que indica que más de 500.000 de hectáreas fueron quemadas por fuego intencionado solo en Santa Cruz, con la explicación de que cada una de estas hectáreas se multiplica por 12 cuando el fuego se descontrola. Además, el informe confirma que en todo el país se devastaron 12,6 millones de hectáreas entre bosques y pastizales por efecto de los incendios forestales. Una batalla ganada. Un juez de Colchacá ordenó el lunes la paralización del tratamiento legislativo de 2 contratos suscritos por ILB con empresas extranjeras, en el marco de una acción popular interpuesta por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Norlipes. La medida surge ante denuncias de vulneración de derechos fundamentales como la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, además de derechos ambientales y colectivos. Incendios forestales. El ministro de Medio Ambiente, Álvaro Ruiz, anunció que en los próximos días el gobierno emitirá un decreto para levantar la pausa ambiental y autorizar los chaqueos, pese a que Bolivia aún no se recupera de los incendios más devastadores de su historia, que en 2024 arrasaron con 12,6 millones de hectáreas. Según Ruiz, la medida será temporal y limitada y se coordinará con sectores productivos. Derechos indígenas. La justicia emitió una sentencia en favor del pueblo indígena Chimán del sector Yacuma, con la que reconoce que sus integrantes son titulares de derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado y leyes internacionales, informó la Fundación Tierra, que además indicó que se trata de un fallo sin precedentes. El drama silencioso del pueblo Huenayec. En el Chaco boliviano, el pueblo indígena Huenayec sobrevive entre el calor extremo, escasez de agua potable y el abandono estatal. El consumo de agua salada o contaminada ha provocado problemas renales y otras enfermedades, agravando una situación ya marcada por la precariedad alimentaria y la falta de atención. Hasta aquí con la información. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más noticias. En Facebook nos encuentran como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo, en TikTok como sumando.voces y nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo.
Gracias, Jenny, por ese resumen de noticias de sumandovoces.com.bo. Y ahora sí quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas. Son todas ellas mujeres. Empezamos con Claudia Arce Cuadros. Ella es investigadora de Ciudadanía Bolivia. Ciudadanía es una institución de la sociedad civil que produce conocimiento desde Cochabamba y que elaboró un estudio sobre los últimos 25 años de democracia. Por eso hemos invitado a Claudia Arce, porque ella es coautora de este estudio. Adelante, Claudia. Muy buenos días, Mary. Muy buenos días y qué grato compartir este espacio con tan brillantes mujeres. Muy bien, gracias, Claudia. También damos la bienvenida a doña Amparo Vallivian. Ella es economista y ex ministra de Bolivia. En el último tiempo ella ha hecho noticia porque estaba en la lista de los precandidatos a la presidencia y resulta que de pronto quedó fuera de todo binomio. ¿Qué pasó, doña Amparo? Ahí cortito, si nos puede contar. Hola Mary, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludo a ti, a las otras entrevistadas y a toda tu audiencia. Yo no quedé por fuera, yo me salí. Yo decliné mi precandidatura porque mi caballito de batalla ha sido siempre el candidato único de la oposición y sería pues incoherente que yo con los números tan bajos que tenía esté fragmentando el voto opositor, así que decidí bajarme. Muy bien, la coherencia entonces es uno de los valores que podemos destacar de esta primera intervención de Amparo Vallivian. Damos la bienvenida también a Tania Sánchez. Ella es directora de la Coordinadora de la Mujer, una institución que ha estado haciendo seguimiento al cumplimiento estricto de la paridad en las listas. Bienvenida, Tania. ¿Cómo estás, Mari? Un gusto saludarte y también a las demás compañeras. Siempre es bueno hablar sobre democracia y creo que más en estos tiempos en los que la democracia creo está en riesgo. Muy bien, y también nos acompaña Jacqueline Garrido. Ella es directora de Ciudadanía Bolivia. Bienvenida, Jacqueline. Gracias, Mary. Es un placer para mí compartir este espacio con Tania, con Amparo, por supuesto, y también con Claudia. Muy bien, ahora antes de empezar a las preguntas de fondo, quiero mostrarles unas láminas que en primera instancia nos hablan de este estudio de ciudadanía sobre la mujer, la democracia, la política. Empezamos, por favor, con una lámina que tiene que ver con la evolución de la participación de las mujeres como diputadas y senadores en Bolivia desde 1980. Fíjense, empezamos prácticamente desde el piso y evolucionamos hasta llegar al 50% e incluso superar el 50% de participación en el caso del Senado y en el caso de diputados por debajo del 50%. Sin embargo, esa paridad que se refleja en el legislativo no tiene su correlato en el ejecutivo. De eso vamos a hablar luego. Sigamos, por favor. Tenemos también evolución de la participación de las mujeres en los consejos municipales desde el 93, cuando otra vez empezamos prácticamente en el piso, y llegamos al 2021, cuando han sido las últimas elecciones municipales, con una participación por encima del 50% en los consejos. Y otra vez, no es lo mismo cuando hablamos de alcaldes y alcaldesas. Ahí el porcentaje es mucho más bajo. Sigamos, por favor. Evolución del interés por la política y el voto de las mujeres. Veamos qué es lo que nos dice este estudio. Fíjense que esa línea azul de arriba nos dice es el porcentaje de las mujeres que han votado en las últimas elecciones y por supuesto tenemos una alta participación por encima del 80%, pero la que nos debería preocupar es la línea punteada que está abajo y que habla del interés de las mujeres en la política. Fíjense, el interés es prácticamente nulo. Sigamos, por favor. Satisfacción en la democracia por sexo. Veamos, la línea azul corresponde a la satisfacción de los hombres en la democracia y la línea punteada a la satisfacción de las mujeres en la democracia. Como ustedes podrán ver, en el caso de las mujeres está por debajo que la satisfacción de los hombres en la democracia, pero diríamos que en general hombres y mujeres están muy insatisfechos con los resultados de la democracia en Bolivia. Sigamos, por favor. Evolución de la confianza de las mujeres en la Asamblea Legislativa.
Desde el 1998 hasta el 2023 hemos tenido picos muy interesantes de confianza en la Asamblea Legislativa, particularmente cuando se ha instaurado la paridad. De eso vamos a hablar también con las compañeras de Ciudadanía. Pero fíjense que el 2023 se cae esta confianza, pero hemos estado viendo el resto del estudio de Ciudadanía y vemos que es una caída de la confianza general en el sistema democrático, en las instituciones, en fin, pero en este caso nos refleja particularmente la desconfianza de las mujeres. Sigamos, por favor. Evolución hombres y mujeres en la corrupción. Resulta que, según este estudio de Ciudadanía, no hay sexo, no hay género. La corrupción afecta a todos por igual. Porcentaje que considera ambos son igual de corruptos, 81% hombres, 85% mujeres. Fíjense, ahí no hay mucha diferencia. Sigamos, por favor. Aquí tenemos, resulta que la coordinadora de la mujer, a cuya directora tenemos invitada hoy, ha realizado todo un proceso para concertar una agenda que sea tomada en cuenta por los candidatos rumbo a las elecciones. Y esta agenda, ¿qué es lo que establece? Puntos que tienen que ver con justicia económica y sociedad del cuidado, justicia ambiental con justicia de género, justicia social y una sociedad sin violencias, derechos sexuales y derechos reproductivos, democracia paritaria e intercultural. Y bueno, hemos estado leyendo el documento y nos hemos encontrado con algunas novedades. Por ejemplo, dice, exigencia de cuantificar la labor del cuidado que por lo general recae en las mujeres. Subir la licencia por paternidad de 3 a 45 días. Crear un registro de asistencia familiar para incluir a los hombres que incumplen con sus obligaciones paternas. De hecho, sobre este tema hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Paridad en todos los cargos de elección popular, incluido el binomio presidencial, entre otros puntos. Pero ya sabemos que ese punto, por ejemplo, no ha sido tomado en cuenta en estas elecciones. Sigamos, tenemos la última lámina. ¿Qué pasó con las listas que se han presentado para estas elecciones y que han sido conocidas el lunes pasado? Pues en las listas para el legislativo hay paridad. Se podría decir que todos han cumplido la ley. Sin embargo, según el recuento que ha hecho la coordinadora de la mujer, solo 37 mujeres encabezan estas listas frente a 57 hombres en las candidaturas a diputaciones plurinominales. Y en el caso de candidatos a la presidencia, solo hay una de 10 candidaturas. Se trata de Eva Copa en el partido Morena. Se podría decir que ella se ha creado su partido para poder ser la primera en la lista. La vicepresidencia, candidatos a la vicepresidencia, solo una de 10 candidaturas corresponde a una mujer. Se trata de Alianza Popular con Mariana Prado. Sin embargo, esa candidatura todavía está en veremos. Así es que no podemos decir que vaya a ser una mujer o un hombre todavía. Muy bien, esas son las láminas y ahora sí quiero empezar con Claudia Arce preguntándole sobre este estudio, ¿no? ¿Qué conclusiones puede sacar de estos datos que acabamos de presentar? Bueno, los datos nos dicen que estamos atravesando un momento de riesgo ante el debilitamiento de la confianza en las instituciones, la confianza entre unos y otras, la confianza en nuestros tomadores y tomadoras de decisión. Y obviamente esto impacta en el ejercicio mismo de los derechos, ¿no?, de las mujeres. Creo que estamos en un contexto en el que la institucionalidad que supone el Estado de Derecho se ha debilitado tanto que esto está afectando la confianza en que podamos como sociedad superar desigualdades, superar brechas, superar conflictos y tener una regresión de derechos en realidad, porque estamos viendo que aunque la paridad fue instituida por normativa y logramos una real paridad en nuestros órganos legislativos, tanto a nivel nacional como subnacional, nuevamente las instituciones que están llamadas a reforzar esta normativa dan un paso atrás y el Tribunal Supremo Electoral lo pone en disputa nuevamente, o sea, como si no estuviera ya instituido, y lo
pone en consulta en la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo pone en consulta entre las organizaciones políticas y se retrocede. Entonces, todos esos... eso es lo último que ha pasado en términos de derechos políticos de las mujeres. O sea, hemos estado con un proceso de debilitamiento institucional que ha sido gradual y también en la justicia que nos pone pues signos de alerta y en una posición de indefensión, ¿no? ¿Qué hacemos frente a instituciones que se supone que tienen que proteger y resguardar y garantizar nuestros derechos que ya están constitucionalizados, que ya están instituidos, pero nuevamente que los ponen en cuestión, ¿no? Los ponen como que si no hubiera pasado todo el proceso de institucionalización. Entonces, hay un momento de mucha incertidumbre, también frustración, y esto llama a la movilización. Y es lo que se ha estado haciendo en estos últimos días a nivel nacional a través de las organizaciones de mujeres, que también la coordinadora de la mujer está aglutinando. Muy bien, entonces nos habla de un riesgo en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres frente a lo que está sucediendo, pese a que la paridad se ha logrado de manera formal y legal en nuestro país. Quiero darle la palabra a Amparo Vallivian. Ella nos decía: a mí nadie me ha excluido, yo me he salido porque tenía un bajo porcentaje de aceptación. ¿Por qué cree que pasa esto, doña Amparo? Usted es una mujer capaz, la conocemos desde la época en que dirigía la aduana en Bolivia, y hemos visto también que otras mujeres, por ejemplo, han quedado fuera de las listas. Por ejemplo, Luisa Nayar, que ha destacado bastante en la anterior elección, o no están o las otras no están en posiciones expectables, como la candidatura a la vicepresidencia. En fin, ¿por qué está pasando esto con las mujeres? Precisamente hemos visto una lista muy varonil, masculina. Mary, a ver, hay dos preguntas ahí. La pregunta número uno es ¿por qué creo yo que he tenido tan poca aceptación? La pregunta número dos es ¿por qué hay mujeres destacadas que no han quedado en las listas? ¿Okay? Voy a ir a la pregunta número uno primero. Lo que yo creo, me puedo equivocar porque en esto no tengo mucha experiencia, es la primera vez que me lanzo a hacer algo de política, y al principio de mi campaña alguien que tiene mucho más experiencia que yo me contó el tema de las 4 P's para poder tener éxito como candidato: persona, programa, plata y partido. Bueno, yo como persona no tengo problema, afortunadamente tengo un buen currículum, como creo que hemos tenido un problema de conexión con doña Amparo Vallivian. Espero que podamos restituir esa conexión en los siguientes minutos. Quiero ahora hablar con Tania Sánchez. Tania, ustedes como coordinadora han estado haciendo seguimiento a estas listas para que la paridad se perfeccione, se podría decir, ¿no? Para que no queden fuera las mujeres de estas listas. Sin embargo, ¿qué está pasando con las candidaturas en los binomios? ¿Qué está pasando con el Ejecutivo? ¿Qué está pasando con los ejecutivos finalmente del Poder Central, de las gobernaciones y también de las alcaldías? Pocas alcaldesas mujeres también, ¿no? ¿Por qué no se logra dar el salto si es que no es por obligación? Gracias, Mary. En principio, recordarte que las mujeres, como muy bien lo destaca además esta publicación, La democracia en los ojos de la gente, que es un aporte valioso. Creo que el que siempre estemos reflexionando y generando conocimiento es un aporte. Las mujeres en el proceso democrático y en los procesos electorales somos nuevas. Estamos ¿cuántos años? 70 años desde el 46, de hecho, y la primera vez que votamos el 52, ¿no?
Y ya como participando en lo que es la arena política, estamos muchísimos menos años, ¿no? La constitución política del Estado, la actual constitución política del Estado, y fruto de el movimiento de mujeres organizado y también la articulación de alianzas con distintas organizaciones, permite que se incorpore como principio la paridad y la alternancia política en la Constitución, y luego esto esté traducido en la legislación para el proceso electoral. Entonces, el que esté la vigente, digamos, que las listas tengan una paridad y alternancia política, es un logro definitivamente del movimiento de mujeres y de las organizaciones, ¿no? Y ahí disputamos esta paridad formal versus la paridad sustantiva también en los espacios legislativos, ¿no? Lo que tú decías, o sea, por obligación, porque la ley lo dice, debemos estar presentes. Sin embargo, en los espacios ejecutivos, ya en lo que hace a las designaciones, las candidaturas a presidentes, o los binomios, las alcaldes, las gobernaciones, eso todavía nos está diciendo que la democracia sigue teniendo un rostro más masculino. El poder real, los presupuestos, las decisiones estratégicas y el mismo liderazgo partidario continúa concentrado en varones. Y ahí es que las mujeres hemos venido cada vez más disputando esa representación masculina también y patriarcal, ¿no? Lo hemos venido diciendo ya hace varios años. Los partidos políticos son todavía unas estructuras profundamente machistas en las cuales desde distintas formas se limita la participación de las mujeres, por esto que decía Amparo antes. Primero, ¿quién tiene acceso a los recursos económicos? ¿No? ¿Quién tiene la plata para estar en campaña o el plantearse como el que? ¿Quién tiene las decisiones completas para aquello? Muchas veces a muchas candidatas, y seguramente, bueno, espero que no, pero seguramente lo vamos a venir escuchando en estos meses, se pone en disputa hasta la moralidad, nuestra moralidad por participar en temas electorales. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué cosa habrá hecho para estar ahí? Seguro que está abandonando a su familia. En vez de estar metida en eso, debería estar cuidando a los hijos, su familia. Toda esta estructura machista todavía, esta expresión que hace parte de nuestra sociedad y que necesitamos transformar, es un gran limitante y algo que, como tú decías, hemos visibilizado en la agenda, el hecho de que se obliga por poco o se sanciona si las mujeres no hacemos caso o no asumimos este rol que nos plantea una sociedad machista del cuidado, ¿no? Esto de decir, primero tienes que planchar, cocinar, ver que los hijos, los hermanos, los padres incluso estén para tú poder hacer algo. Entonces, una mujer que entra en política, además, tiene que ver esta otra parte que nos asignan como un rol predestinado, ¿no es cierto? Las mujeres reproducen y hasta desde este rol reproductivo. Entonces, eso, Mari, es todavía algo que debemos cuestionar y es algo que no solamente los partidos políticos o quienes están en la toma de decisiones, que cada vez más esperemos que de forma sustantiva estemos nosotras, tienen que transformar. Muy bien, Tania Sánchez entonces nos habla de una participación obligada prácticamente para que haya paridad en Bolivia. Sin embargo, lo que está faltando es la otra participación de la que vamos a hablar luego, de la participación sustantiva. Yo le llamaría el poder de decisión. ¿En manos de quién queda el poder de decisión? Pero veamos si volvió doña Amparo Vallivian, porque ella nos estaba hablando de 4 P's, que me parece súper interesantes, los requisitos para ser candidata, las 4 P's. Adelante, Amparo. Gracias. Bueno, más que requisitos para ser candidatos, son requisitos para tener éxito, ¿no? Que me estaba comentando alguien al principio de mi aventura política. Las 4 P son persona, programa, plata y partido, ¿no? Yo como persona no tengo problema, tengo un buen currículum y creo que eso es reconocido. Como propuesta tampoco tengo problema, mi propuesta ha sido ampliamente difundida, sigue ahí a disposición y mucha gente me ha dicho que es la propuesta más completa y más sensata, más pragmática, ¿no? Lo que me faltó fue plata y partido. Yo me financié mi campaña con mis propios ahorros y de una forma muy modesta, porque yo no soy una persona millonaria, y si tuviera que volver a empezar, digamos, si tuviera que
sacar lecciones de lo que he aprendido de esta mi aventura, entonces esa sería una de las primeras, ¿no? Es imposible hacer una campaña seria sin los recursos necesarios. Bueno, la segunda pregunta que me hiciste es por qué han quedado varias mujeres destacadas por fuera de las listas. Y en lo que a mí respecta, yo no me hago problema por quedar fuera, porque para empezar, alguna gente dijo, que vaya Amparo de vicepresidente, ¿no? Y yo no habría aceptado, por la misma razón por la que me he bajado mi propia candidatura, porque yo he dicho y sigo insistiendo que tiene que haber candidato único de oposición para sacar al MAS. Entonces, no pondría ir de vicepresidente de un candidato que no sea candidato único de la oposición, ¿no es verdad? Sería también una incoherencia de mi parte. Y respecto a entrar como senadora diputada, sí, algunos periodistas me han preguntado sobre eso. La primera vez que me lo preguntaron, yo di una respuesta bastante evasiva porque no lo había pensado siquiera, pero después de esa entrevista ya lo pensé más y cuando me volvieron a preguntar dije no. Y yo me muero, o sea, no tengo el carácter, no tengo la paciencia para estar sentada, atornillada a un asiento en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, oyendo sandeces y oyendo discursos larguísimos. Yo no tengo el carácter para eso, o sea que no creo que sería apropiado y eso también lo saben los otros candidatos. Pero sí es cierto de que no se trata de mí, sino que de otras mujeres que han quedado por fuera de las listas, la diputada Campero, la diputada Nayar y algunas otras que olvido el nombre, pero hay algunas que sí han vuelto a entrar a las listas, ¿no? Y también eso hay que rescatar, o sea, Cecilia Requena, creo que Andrea Barrientos está ahí adentro. En el fondo de la cuestión no es solamente reclamar nuestros derechos, sino ejercer nuestros derechos. O sea, creo que hay tanto un tema de derechos como de obligaciones de las mujeres de participar en política, de ponerle en nuestro hombro el tema de la política. Y en uno de los datos que diste, Mary, al principio, es muy relevante. El interés de las mujeres por la política es menos del 20%. Y creo que hay que trabajar en eso. Creo que hay que trabajar en interesar a más mujeres que se animen a entrar en la política con todos los desventajas, digamos, que han sido ampliamente expuestas, pero tenemos que animarnos y tenemos que entrar y tenemos que tener la valentía de participar y ponerle el hombro al país. Ese es mi mensaje, sobre todo para las mujeres jóvenes. Muy bien, Amparo Vallivian, de experiencia propia nos habla cuál es el rol de las mujeres en estas elecciones. Y ahora quiero darle la palabra a Jacqueline Garrido para, agarrando un poco lo que decía Amparo, ¿no? Amparo nos decía, me faltó plata y partido para tener éxito en esta candidatura. Pero por otro lado, también uniendo a ese dato de que la mayoría de las mujeres no están interesadas en la política. ¿Será que no están interesadas o que no hay las condiciones para que lo estén, para que puedan ingresar a la política? Jacqueline, ¿cuál es tu percepción al respecto? Evidente, y coincido con lo que había dicho Tania. La participación de las mujeres es reciente y para la democracia los años pesan muchísimo, es decir, las instituciones democráticas, la participación de ciudadanos y ciudadanas en comicios electorales tiene una trayectoria y la presencia de las mujeres en el escenario político evidentemente no tiene mucha data. Y aquí yo quiero mencionar algo más. Forma parte de un conjunto de elementos que están vinculados con valores. Y en el caso boliviano, los valores que están detrás de la igualdad de género y la posibilidad de generar condiciones también tienen su peso. Por ejemplo, en el estudio de la encuesta de valores para Bolivia que hacemos periódicamente, justo ahora estamos ya elaborando el segundo informe, ahí tenemos, por ejemplo, datos interesantes. En general, mujeres y hombres apoyan la participación política de las mujeres, creen que los hombres y las mujeres tienen las mismas condiciones y capacidades para participar en política.
Sin embargo, hay todavía un grupo de personas, un porcentaje de personas que dice que no, que las mujeres todavía no estamos con la capacidad de participar en el ámbito público, ¿no? Y pasa lo mismo cuando hablamos de la mujer en el campo del estudio, de la mujer en la participación en el mercado laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos necesariamente que cargar a esas 4 P's que mencionaba Amparo. Yo le añadiría una de contexto que tiene que ver con estos valores. Y los valores que indicaba específicamente Tania son esos, ¿no? O sea, es decir, cuánto las mujeres podemos avanzar en política cuando existen condiciones por detrás que nos están impidiendo. Y esto tiene nuevamente que ver con valores, pero en el ámbito privado. Las mujeres debemos quedarnos en casa, cuidar a los niños antes de salir a las calles a marchar o antes de expresar nuestra voz en el ámbito público. Entonces, esos elementos, esos valores pesan fuertemente y son un colchón. Es un colchón que justifica también las, ¿cómo se llama? No que justifica, sino que también muestra esas desigualdades que todavía tenemos. Entonces, el tema de valores es claro. Y ahí los valores vinculados con la igualdad de género todavía distan mucho de ser un escenario o un elemento propicio para nuestra participación política. Sin embargo, creo que se han dado muchos, muchos pasos adelante. Muy bien, entonces, según Jacqueline Garrido, existe un contexto, unas condiciones que están frenando, restringiendo la participación efectiva de las mujeres en la política. Ese contexto tiene que ver con el lugar que se le ha asignado históricamente a la mujer, ¿no? Con labores domésticas e incluso a veces con labores consideradas subalternas. Muy bien, quiero volver con Claudia Arce para preguntarle a ella sobre el poder de decisión. ¿En manos de quiénes está el poder de decisión? Si bien hemos visto bancadas prácticamente paritarias, ¿quiénes son los que toman las decisiones en los partidos y por qué las mujeres no pueden avanzar en ese aspecto? Bueno, voy a retomar. Creo que en esto del interés, antes de responder tu pregunta, Mary, en esto del interés, tenemos que preguntarnos como sociedad también, ¿quién se está beneficiando del desinterés? Porque creo que detrás también hay fuerzas políticas, programas políticos que se están beneficiando del desinterés. La apatía política, esto no solamente impacta en la calidad de la democracia, porque nos apartamos de la toma de decisiones y de involucrarnos con lo que está pasando en nuestro entorno, ya sea en el barrio, en nuestra alcaldía, etcétera, etcétera. Esto tiene escalas, obviamente, pero tenemos que preguntarnos e indagar más sobre quién se beneficia del desinterés de todos y todas, porque en el promedio es más bajo entre mujeres, pero el dato para los hombres no está muy distante. Entonces, creo que en esto también tenemos que indagar mucho más. Y sobre la pregunta que me haces sobre... ¿Me repites, Mary? La toma de decisiones. ¿Quién toma decisiones? Ya lo dijo Tania, ¿no? O sea, todavía nuestra estructura política es masculinista y masculinizada, ¿no? Entonces, vemos, está clarito en la conformación de los binomios, quiénes toman decisiones y quiénes encarnan esos cargos de tomas de decisiones. Son generalmente los hombres. Son generalmente los hombres profesionales que tienen ciertos rasgos de profesionalización, de clase también, y bueno, o sea, nos están atravesando todavía estas estructuras
de clase, de etnia, etcétera, etcétera, ¿no? Y las mujeres estamos bastante relegadas, bastante relegadas. Hay obviamente excepciones, hay mujeres en todos los partidos, en el espectro político que han destacado en su participación política y se las reconoce, a izquierda, a derecha, al centro, etcétera. Pero también es menor la exposición de las mujeres en los medios de comunicación. Vamos a hacer, si hacemos una revisión de quiénes y cuántas personas aparecen en los medios de comunicación como fuentes de opinión o fuentes de información, son más hombres. A los hombres se les da más tiempo que a las mujeres en televisión, en todos los ámbitos sociales, vamos a decir. Entonces, todavía quienes toman decisiones son hombres y tiene que ver con todos los aspectos que han mencionado mis colegas. Muy bien, entonces las decisiones todavía están en manos de los hombres, pese a que se ha logrado la paridad en las asambleas legislativas, vamos a decir, porque en las ejecutivas todavía no hay paridad. Quiero volver con Tania Sánchez para tratar un tema delicado que tiene que ver con la calidad de la representación. Cuando las veces que se ha tratado de abordar este tema, generalmente la respuesta es, ¿pero acaso a los hombres les exigen calidad de representación? ¿Por qué a las mujeres se les exige más, se les exige el doble? Sin embargo, me parece que es importante abordarlo y por eso quiero hacerlo con Tania. En la última Asamblea Legislativa hemos visto a las mujeres utilizadas prácticamente como carne de cañón, ¿no? Como las mujeres que van a generar violencia o que reciben violencia en la Asamblea Legislativa o que se someten a las decisiones básicamente del jefe. ¿Cómo está este tema, Tania, el tema de la calidad? ¿Es posible que se pueda hablar de ese tema de manera autocrítica? Por supuesto, Mari. O sea, yo creo que hay que entender, y lo hemos venido diciendo ya hace tiempo, y justo lo que comentaba antes Claudia, el que hay que tener claro que tener mujeres en cargos públicos no siempre significa tener más poder para transformar estructuras que, como tú dices, funcionalizan, oprimen, ¿no? Definitivamente es importante que las mujeres estemos ahí, ¿no? Cuando hablamos de paridad y alternancia política, pero tenemos que entender que la paridad o el hecho de mínimo que haya la misma representación no es un fin en sí mismo, no es que ya llegamos. Esta es una herramienta más bien para democratizar el poder y redistribuirlo. Y justamente es cómo se disputa ese poder. El hecho de que hayan mujeres, y lo hemos visto ahora, lo vemos en otros espacios donde decimos, pero ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué no dice? ¿Por qué no plantea? Es porque efectivamente no tienen un poder real, ¿no? Mujeres y algunos hombres, pero prioritariamente mujeres. ¿Por qué? Porque efectivamente creemos, y justo, ¿no? Desde la autocrítica también, ¿qué posibilidades tienes de ejercer o de decir, no, yo no estoy de acuerdo, yo no voy a hacer eso, si no te dan información, por ejemplo? Lo que les pasa a muchas asambleístas que nos comentaban, las propuestas de ley a último rato, se les pasa el qué debieran decir, se les apaga el micrófono si es que quieren participar y decir una cosa contraria, ¿no? O se las pone en la hielera si es que no decimos o no se dice lo que se quiere, o el hecho incluso de mejor vayan ustedes, dispútense ustedes, peléense ustedes, porque si somos los hombres nos van a decir que somos violentos, ¿no? Es también efectivamente entrar en ese juego, ¿no? Y es muy difícil, y no es que no haya más mujeres o que las mujeres no estemos interesadas en política. Si vamos al territorio, ¿quiénes son las que están como representantes de las OTBs? ¿Quiénes son las que están en las juntas escolares? ¿Quiénes son las que están en juntas de salud? ¿Quiénes son las que están en las juntas de agua? ¿Quiénes son las que al final están planteando, y lo que vemos ahora mismo cuando estamos discutiendo los temas económicos en el país? ¿Quiénes son? Somos nosotras, Mari.
Pero ¿qué es lo que pasa? No se nos permite estar en un otro momento, en otros espacios. Y no es que se nos niegue, no. Ahí está abierta la puerta, pero sí te dicen esto que decíamos, que demuestre. Y ese demostrar no es a uno, es a la sociedad en pleno, porque hay todavía este sentido, este estereotipo de que las mujeres no debemos estar ahí, ¿no? O lo que se dice o lo que se plantea ahora, lo hemos estado viendo, que incluso cuando llegas a esos espacios, lo primero que te preguntan, el otro día veía en un programa, es, han dicho algo en contra de una candidata y le dice, ¿y lloraste? ¿Y lloraste porque te dijeron eso? ¿Cuándo eso se le pregunta a un candidato, a un hombre? ¿No? ¿O te pusiste a régimen para estar más esbelta? ¿Cuándo eso le preguntamos a un candidato? Entonces, estas nociones, además de decir, bueno, es importante que estén ahí o realmente están representando lo que debieran, probablemente no, porque todavía hay limitaciones para que digan, planteen, hablen. ¿Qué es importante que estemos ahí? Sí, definitivamente, y vamos a disputar ese espacio, porque estamos disputando el poder de decidir, y eso todavía nos falta. Entonces, son los desafíos todavía que están planteados, ¿no? Es un proceso en el que se está avanzando, pero obviamente falta mucho camino todavía por recorrer. Quiero volver con doña Amparo Vallivian para apelar a su experiencia en la administración pública. Ella como política es reciente, digamos, ¿no? Su participación, pero en la administración pública tiene sus años y su presencia. El otro día estuvo aquí en el programa Erika Broma y nos contaba que cuando ella entró al Senado no había baño para mujeres, por ejemplo, o no le saludaban cuando había reuniones, o no le preguntaban a ella, solamente a sus compañeros hombres. ¿Cuál ha sido su experiencia, Amparo Vallivian, en este mundo de la administración pública boliviana? ¿Usted ha visto algunos sesgos, algunas diferencias? ¿Cuál ha sido la posición de las mujeres en ese contexto en el que usted ha trabajado como autoridad del Estado? Gracias, Mary. A ver, te agradezco mucho la pregunta. Yo voy a contarte de que obviamente yo como mujer también he sido discriminada y lo sigo siendo hasta el día de hoy, pero no, por carácter no me paro en la discriminación, sino me sobrepongo a ella. Si no podían pagarme mis estudios, me encuentro una beca. Que quien toma las decisiones en mi casa siempre han sido conjuntamente con mi esposo mientras yo estaba casada. Ahora que estoy divorciada, es conjuntamente con mis hijas mujeres y hijos varones. Que no tengo poder de decisión, bueno, cuando era presidente de la aduana yo tomaba las decisiones, cuando era ministro de vivienda yo tomaba las decisiones. O sea, que los otros te tratan de impedir, por supuesto que sí te tratan de impedir, pero yo no me dejo que me impidan. A ver, que me pasen un papelito en la asamblea diciéndome qué es lo que tengo que hablar, lo rompo pues en sus narices y yo voy a decir lo que yo creo. O sea, no es solamente el esperar que las cosas se allanen, sino el luchar, el sobreponerse a la discriminación, el sobreponerse a los obstáculos y mirar más allá, más lejos, ¿no? A lo que podemos hacer. Voy a aprovechar que tengo el uso de la palabra para mencionarte 3 temas que a mí me parecen importantísimos en la agenda sobre las mujeres y que no los he oído ni en las filminas ni en las conversaciones. El primero es el tema de la igualdad de remuneración. O sea, mismo trabajo, mismo salario. No importa que seas hombre, mujer, viejo, joven, amarillo, verde o azul. O sea, mismo trabajo, misma remuneración. Eso me parece esencial para avanzar en el tema de la equidad de género. Segundo, el tema de la mortalidad materna en Bolivia. Es altísima la mortalidad materna pese al éxito del bono Juan Azurduy Padilla. Lo que sucede es que el bono Juan Azurduy Padilla incentiva la demanda, pero no la oferta. Y la oferta de los servicios médicos de atención a la maternidad todavía es muy baja y de ahí que las cifras de mortalidad materna en Bolivia sean inaceptables. Y tercero es el tema de la informalidad. Ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver con la informalidad con la agenda de género? Pues tiene mucho que ver, porque la informalidad es el 85% de la población boliviana y el 80% de ese 85% son mujeres. La informalidad afecta sobre todo a las mujeres. Entonces, cualquier política para disminuir la informalidad es una política de género.
Muy bien, justo en la tercera ronda de este programa tenemos previsto hablar de agenda. Se nos ha adelantado doña Amparo, me parece genial. Bueno, me quiero quedar con una frase que ella dijo. Si yo estuviera en la Asamblea Legislativa, me pasan el papelito, yo se los rompo en sus narices. O sea, esa es la actitud, ¿no es cierto?, que se quisiera, pero evidentemente también sabemos que hay un contexto político, social, etcétera, que condiciona a veces las decisiones de hombres y mujeres en el ámbito político boliviano. Quiero volver con Jacqueline Garrido para preguntarle sobre la desconfianza. Vimos que en general todos los bolivianos estamos desconfiados de las instituciones, de la democracia, pero en particular las mujeres. ¿Por qué será esto? ¿Por qué será que las mujeres están más desconfiadas? ¿Será que esta democracia no ha sabido responder a sus expectativas, a sus agendas, a sus derechos? Eh, en general la desconfianza en las instituciones democráticas, en los propios ciudadanos y ciudadanas que comparten que se llama un barrio, la desconfianza ha ido subiendo. Y no es necesariamente un asunto únicamente de las mujeres, sino también de los hombres. Y eso tiene que ver con la dificultad de hallar respuestas ante problemas específicos que vivimos hombres y mujeres. Probablemente en el caso de las mujeres, justamente la desconfianza es un tanto mayor en algunos ámbitos porque no hemos tenido respuesta del sistema democrático y de las instituciones del Estado como garante de derechos para ver estos temas que también decía Amparo, ¿no? Igualdad en la remuneración, el problema de la mortalidad materna, que en algunos casos ni siquiera se ve como problema cuando hablamos de violencia obstétrica, la informalidad y la dificultad de acceso al mercado laboral con trabajos dignos, sobre todo por parte de las mujeres. Entonces, estos elementos indudablemente que van a sumar este desencanto frente a el Estado y un poco también a las instituciones. Sin embargo, creo que hay también elementos que permiten, y ahí entro con la agenda, creo que hay elementos indudablemente que son más bien una muestra de que las mujeres nos congregamos, las mujeres hablamos de nuestros problemas y eso justamente se ha dado con el trabajo enconado que ha hecho la Coordinadora de la Mujer y donde además nos ha citado a instituciones de la sociedad civil, pero también a organizaciones sociales y a mujeres que han dicho su voz y han estructurado una cantidad de puntos que obviamente tiene un contexto diferente a años anteriores. Por eso es que los acentos están justamente en la demanda para la superación de la crisis política, pero también de la crisis ambiental. Entonces, ahí el tema de cuidados, por ejemplo, es un elemento central. Esta agenda es un tanto distinta, pero tiene toda la potencia del debate, de la discusión de mujeres que ahora que se han congregado, como les decía, en estos espacios de deliberación, que son esos elementos que demuestran que aunque haya desencanto en las instituciones políticas del país, sin embargo, la propuesta y la demanda por parte de las mujeres está presente. Y eso es lo que vamos ganando también en participación en el espacio público. Por eso decíamos que hay dificultades, ¿no? Es decir, la democracia no se hace de la noche a la mañana, la democracia paritaria tampoco, y esta participación de mujeres en el espacio público, vinculadas además a temas electorales, es todavía reciente y dificultoso. Entonces, ese punto pongo yo como un elemento que nos permite también ir trabajando en la confianza de las mujeres a partir del debate, a partir de la propuesta.
Es el momento justamente para eso, ¿no? Para debatir. Estamos en un contexto de crisis económica, crisis institucional, crisis ambiental, lo decía Jacqueline. Y bueno, ese es el marco en el que se va a plantear también la agenda de las mujeres. Quiero ir con Claudia Arce en esta última ronda para preguntarle cuáles son los desafíos que enfrentan ahora las mujeres para consolidar esta participación, para que se convierta en poder de decisión, para que se convierta en una participación con calidad, pero además que enarbole la agenda de las mujeres, ¿no es cierto? Adelante, Claudia. Bueno, la agenda es muy amplia, ¿no? Y tenemos que trabajar simultáneamente en muchos frentes. El frente educativo, sin duda, es fundamental y es el que más esfuerzos nos convoca a hacer, porque van a ser estos cambios en lo educativo los que van a dar sostenibilidad a cualquier proceso que llevemos adelante. Lo estamos viendo con la paridad. La paridad ha sido un gran avance del movimiento de mujeres, pero que todavía no puede ser efectivo y no alcanza toda su dimensión real, porque tenemos unos patrones culturales, unas condiciones de partida y un contexto que es adverso todavía para el ejercicio político de las mujeres. Entonces, lo educativo es fundamental. Estamos teniendo muchos avances también en eso, o sea, en este último proceso de construcción de la agenda política de las mujeres, he percibido la madurez política, y no solamente en esos ámbitos, sino en los ámbitos de formación de candidatos y candidatas que también se impulsan desde la sociedad civil y la academia. Hay mucha madurez en las jóvenes, especialmente en las jóvenes mujeres bolivianas, ¿no? Una madurez política que todavía no ha encontrado estos espacios para florecer y para expresarse completamente, ¿no? Entonces, de la mano de las reformas a nivel normativo, necesitamos unas reformas a nivel cultural. Sin estas reformas a nivel cultural, todos los procesos echan aguas, como lo estamos viendo. Tenemos que cambiar nuestras mentalidades para también cambiar al mismo tiempo las condiciones en las que las mujeres vamos a participar en la política y en el espacio público, en el mercado laboral, etcétera. Grandes para que las mujeres den ese salto, pero además para que lleven una agenda que refleje esta exigencia de derechos para este gran sector de la población. Tenemos algunos comentarios que estamos recibiendo. Dice, muy de acuerdo con Amparo Vallivian, es ejercer los derechos. Sin embargo, no siempre las condiciones son las mejores. Por el contrario, son las peores. Recordemos la muerte de Juana Quispe, es decir, la violencia contra las mujeres se traslada también a temas políticos, nos dice Jazmín Peñalosa. Es cierto, ¿no? De hecho, sobre todo en el nivel local, en el nivel de las concejalas municipales, se reporta todavía un alto índice de acoso político hacia las mujeres. Quiero volver ahora con Tania Sánchez para preguntarle respecto a esta agenda. La Coordinadora de la Mujer, junto a unas centenares de organizaciones, ha estructurado una agenda. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando las mujeres llegan a los niveles de decisión o a los legislativos? ¿Por qué esas agendas se traban? Vemos que hay un montón de leyes sobre derechos para las mujeres durmiendo en la Asamblea Legislativa, leyes que tienen que ver con derechos fundamentales. Entonces, hablemos un poquito sobre la agenda que ustedes han construido, y dos, ¿por qué la agenda de las mujeres no prospera pese a que hay mitad de mujeres en las asambleas? Adelante. Gracias, Mary. Primero aclarar, no hemos sido nosotras las que hemos construido la agenda. Nosotras somos parte del proceso de construcción de la agenda, como muy bien lo mencionaba Jackie. Más de 550 organizaciones de mujeres, colectivas, organizaciones sociales en todo el país han participado, 1.500 representantes de estas organizaciones en distintos espacios también, con mujeres políticas,
realmente para recuperar qué es lo que está pasando y cuál es nuestra propuesta, no para nosotras, porque lo que planteamos es una agenda para el país, ¿no? Una agenda país desde nuestra mirada, desde nuestras voces, desde nuestras necesidades. Y ahí efectivamente el pilar, son 5 pilares que están en la agenda. Uno de los más robustos, el pilar económico, y ahí decirle, Amparo, definitivamente el tema de la igualdad salarial está presente. La temática también de la economía mal dicha informal también está presente, porque no nos olvidemos, el 30% de la población que está en edad de trabajar, esa es la que tiene un salario. Es esa nada más, ¿no? Y en ese 30% las mujeres no somos las que estamos mayor representadas. El 70% de 100 personas, digamos, que están en edad de trabajar, 30 tienen un salario. 70% siete están en el mercado informal. Y de esas 7, 5 son mujeres, ¿no? Entonces, imagínate efectivamente la importancia de mirar esto. Y de esas 5 mujeres que están en el mercado, así lo reduzco en números, son las que generan autoempleo, son las que están soportando la crisis económica del país ahora, son las que, además de posibilitar, movilizar la economía del país, son las que se están apretando los pantalones también, ¿no? Y están apretando los cinturones de toda la familia para muchas veces no comer ya los 3 días, limitar, ver qué cosa se come, qué no se come, el hacer de maestras, el hacer de médicas, o sea, hay un gasto económico que asumen, ¿no? Con todo lo que son estas tareas de cuidado, que además no hay políticas públicas enmarcadas para apoyar esto. Y lo que tú decías, Mari, ¿por qué es que a pesar de que tenemos propuestas, porque creo que algo que ha caracterizado el movimiento de mujeres desde el proceso constituyente ha sido que vamos con propuesta y con propuesta de política pública y hemos estado permanentemente demandando a la Asamblea y a compañeras también que han estado ahí? Esto es importante, compañeras. Y pasa, creemos, Mari, que si bien los temas económicos son centrales, es central también cómo optimizamos el gasto público. Y cuando ponemos, por ejemplo, algo muy significativo, los temas de violencia como una problemática que nos afectan principalmente a mujeres, y discutimos, por ejemplo, las leyes que están, de hecho, la reforma a la ley 348 está durmiendo el sueño de los justos desde hace más de un año en la Asamblea Plurinacional. Lo que le decimos es, si ponen atención a estos temas, vamos a más bien disminuir el costo que tiene el Estado en todo ese aparato que tiene de atención de la violencia y que eso lo podamos destinar a la prevención de la violencia. Y ahí sí creemos que es importante el fortalecer la representación sustantiva de nuestros legisladores, legisladoras y quienes también están en el Ejecutivo, efectivamente, ¿no? Porque no es solamente ponerle más plata a los temas comerciales o a los temas económicos, que desde una mirada tradicional de la economía se dice, primero lo económico, después el resto, ¿no? O esto que decía Amparo, el tema de la mortalidad materna, por ejemplo, ¿no? Que está siendo un problema, la dificultad de los problemas de embarazo adolescente con niños, niñas, el hecho de los incendios en el oriente, que eso limita prioritariamente el acceso a la agua y que esa es una necesidad importante. O sea, todo esto está Mari, y en la agenda política, en la propuesta de agenda que hemos elaborado de forma conjunta desde el movimiento plural y diverso también, porque hay cosas en las que estamos de acuerdo y otras en las que no, nos planteamos cinco pilares específicos. El hablar sobre economía y cuidados. Economía y cuidados, nuestra población cada vez más va a ser adulta, y está siendo ya, y hay unos conflictos que están viniendo con eso en términos también de servicios y hay que tomarlo en cuenta. Lo segundo, la problemática ambiental, ¿no? Ya lo decía
Jacqueline, y esto no solamente les afecta a los que viven en el oriente, nos afecta ahora a nosotros, todo este tema que en Cochabamba, por ejemplo, con el tema de la basura han estado parados y nos pasa también a nosotras, el agua. El tercer tema, todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que tiene que ver con la maternidad, con la toma de decisiones, la autonomía de nuestros cuerpos, la prevención de la violencia y el que el sistema de justicia efectivamente responda y se aplique para todos y para todas con criterios de eficiencia y eficacia. Y la participación política, ¿no? Entonces, creemos que con estos 5 pilares, Mari, se fortalece la democracia, que es algo que está en nuestro horizonte político, porque la democracia no es solamente ir y votar el día de las elecciones en todos los niveles, sino es ejercer plenamente eso, participar con nuestros derechos y nuestras obligaciones también, ¿no? Ya que Tania, sí, ya que Tania está con la palabra, quiero hacerle una última pregunta a ella, que tiene que ver con la gestión de los últimos 20 años en Bolivia. ¿Realmente hemos avanzado en este objetivo de reducir los índices de violencia hacia las mujeres? Los informes internacionales siguen llegando con recomendaciones para el Estado boliviano en sentido de que se debe ir más allá de la retórica, más allá de las leyes, se debe aplicar efectivamente. Tania, tú fuiste directora del Servicio de Despatriarcalización. Quisiéramos conocer tu visión respecto a estas recomendaciones que siguen llegando más o menos en el mismo sentido. Sí, lo dijimos en su momento, Mari, yo creo que es parte de lo que venimos desde todos los espacios diciendo, no es suficiente, hemos avanzado definitivamente, claro que sí, no estamos igual que hace 15 años, ¿no? Cuando la violencia era un tema privado, cuando la ley intrafamiliar, porque esa era la 1674 antes, que decía que la violencia era un tema privado y era un tema, además de los juzgados a nivel no penal, sino social, si no me equivoco, no me acuerdo. Hemos avanzado, sí, pero se ha avanzado en lo punitivo, ¿no? O sea, 30 años de cárcel para los feminicidas, que está muy bien, pero tomamos acción cuando el hecho ya pasó. Lo que no se ha hecho, lo que no se sigue haciendo y en menor medida es prevenir la violencia. Y el prevenir la violencia no es solamente hacer una campaña, no es decir no seamos violentos, no, es transformar nuestro sistema educativo. No te olvides, hace 2 años se planteaba la reforma de la currícula, bueno, más que la reforma, el ajuste de la currícula escolar, y 3 meses pararon los maestros, las maestras, incluso padres, planteando que estas voces de con mis hijos no te metas, decían, no se debería impartir la educación integral en sexualidad en las unidades educativas y no hablar incluso de la prevención de la violencia. Entonces, no quisiéramos, Mari, decir, no se ha avanzado, hay una institucionalidad débil, frágil, ahí el sistema de justicia, que la expresión más fuerte son los temas de violencia, pero pasa con todo, es más bien cómplice de los violentos, de las violentas, de los ladrones y demás. Se debe reformar, lo hemos venido diciendo en todos los espacios, pero profundamente el fortalecer acciones de prevención. Y la prevención no solamente desde las instancias de todas las organizaciones que son parte de la ruta de atención, sanción de la violencia, sino también articular esfuerzos con sociedad civil, con los medios de comunicación. Mientras eso no se haga, vamos a seguir teniendo estos índices altísimos de violencia, que más bien ahora además se contabilizan y podemos ir comparándolos y visibilizándolos, porque también ese, a pesar de lo que se diga, es un avance, el que muchas más mujeres no se callen, que digan, yo estoy siendo víctima de violencia o quiero ponerle un alto. Lo que no estamos viendo es que haya un apoyo efectivo y un respaldo efectivo desde las instancias gubernamentales de todos los niveles, a nivel municipal, departamental y nacional. Eso es lo que está faltando. Y ahí lo que falta es fortalecer también el quién está detrás, en el escritorio, quién atiende, quién dice, cómo hace, cómo no se revictimiza y cómo prevenimos, ¿no?
Muy bien, Tania, entonces nos dice, hemos avanzado en lo punitivo, 30 años de cárcel para los feminicidas. Yo diría que incluso en eso estaban fallando las cosas, ¿no? Porque hay mucha impunidad, pero falta en la prevención, nos dice, trabajar en la prevención, invertir en la prevención, se podría decir también. Tenemos un comentario de José Rodolfo Vargas que nos dice, ¿qué riesgos implica asumir la paridad únicamente como una meta numérica o legal, sin cuestionar las dinámicas de desigualdad estructural que limitan la participación plena y efectiva de mujeres y disidencias en los espacios de decisión? Voy a dejar esa pregunta para Jacqueline, que luego va a intervenir, pero antes le doy la palabra a Amparo Vallivian. Ella ha planteado 3 temas que me parecen centrales para la agenda de las mujeres. 1, la brecha de género. Nos dice no hay igualdad en la remuneración. 2, la mortalidad materna en Bolivia sigue siendo altísima. Y 3, la informalidad afecta fundamentalmente a las mujeres. Amparo, ¿cuál es la propuesta para que se pueda abordar esas temáticas? Tenemos tantos años ya de democracia, hay insatisfacción de las mujeres respecto a la democracia, pero ¿cómo se resuelven esos temas de fondo a los que usted ha hecho referencia? Está con el micrófono apagado, Amparo. ¿Podría prenderlo, por favor? Gracias, Mary. A ver, si me permites, en esta mi intervención me voy a extender un poquito más que en las anteriores. Primero quiero referirme al comentario de la señorita Peñalosa respecto a el homicidio de Juana Quispe. Tiene toda la razón del mundo. Eso es inaceptable, porque hay muchas cosas que en democracia hay muchas injusticias, pero que no hacen distinción de género, ¿no? Está en la cárcel Janine Áñez, como estaba Luis Fernando Camacho. Pero en el caso de la señora Juana Quispe, ese ha sido un homicidio solamente por el hecho de ella ser mujer y por querer ejercer sus derechos ciudadanos de líder política, y eso es inaceptable. Así que le quiero dar una sugerencia a Tania, que la coordinadora de la mujer estaría en el sitio ideal para implementar. Les sugiero considerar la posibilidad de hacer un premio nacional cada año a la persona o institución que se destaque por evitar o prevenir o sancionar la violencia de género. Y ese premio debiera llevar el nombre de Juana Quispe, en honor a su sacrificio por la participación política de las mujeres. Segundo, a Tania decirle no es 30% de la población que recibe un salario, es 15 solamente, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, y de 100 personas, 15 reciben salario, 85 están en el sector informal, y de esas 85, un poco más de 60 son mujeres. ¿Okay? Luego, creo que hay que hablar también acerca de un cambio de actitud de las mujeres hacia las mujeres, porque hasta el momento hemos estado hablando sobre todo de la actitud de los varones frente a las mujeres, pero también ha habido un cambio de actitud de las mujeres frente a otras mujeres. En el pasado, ese tema de los cangrejos que tratan de salir del balde entre las mujeres era terrible. Las peores enemigas de las mujeres éramos las propias mujeres. Eso ha cambiado. Yo lo he experimentado durante mi campaña política y ese es un cambio que hay que aplaudir y me alegro muchísimo. También estoy de acuerdo, no sé quién mencionó hace un momento, de que la participación política de las mujeres se da mucho más en los niveles más bajos de participación política. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas líderes de organizaciones territoriales de base, de juntas vecinales, etcétera, son mujeres y hay que seguir apoyando que vayan escalando en la escalera política, digamos, ¿no? También sucede lo mismo en la economía. Fíjense ustedes, en los mercados, una gran cantidad de personas son las vendedoras mujeres y muchas de ellas son las que aportan mucho más a la economía familiar. Lo mismo en el sector informal. Es decir, en una pareja, cuando el varón pierde su trabajo, ¿quién lleva el pan a la mesa? Son las mujeres. Nos inventamos, hacemos salteñas para vender en la calle, tejiendo chompitas, lo que sea, el peso le llevan las mujeres. Para terminar con este tema, con una broma, ¿no? Dice que un amigo le pregunta a otro, oye, en tu casa, ¿quién toma las decisiones? Tú, tu mujer. Y entonces el amigo le dice, mira, las decisiones importantes las tomo yo. O sea, yo decido si lo que está planteando el presidente Trump está bien o no. Yo decido si el candidato Pedrito de los Palotes tiene una buena propuesta o no. Yo decido si las medidas económicas del gobierno son buenas o malas. Mi mujer decide las cosas sin importancia.
dónde vamos a vivir, a qué colegio van a ir a los hijos, qué vamos a comer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así es así, es así. O sea, nosotros estamos tomando las decisiones verdaderamente importantes, ellos están opinando simplemente, ¿no? Ahora, para terminar, voy a responder ahora sí a tu pregunta. ¿Cómo se arregla el tema de, por ejemplo, la disparidad de remuneraciones? Lo que yo he propuesto en mi campaña política es lo siguiente. En el sector público, eso es fácil de arreglarlo, si es que yo fuera presidente, es un decreto supremo que tiene que haber paridad. En el sector privado, lo que yo he propuesto es encomendar a instituciones internacionales de apoyo a las mujeres que hagan auditoría a las empresas privadas para ver no solamente el tema de la paridad de remuneración, sino también otros temas relacionados con la equidad de género y que hagan informes sobre ciertas empresas privadas que pueden ser escogidas aleatoriamente cada año para hacer una especie de name and shame, ¿no? O sea, esta empresa sí está cumpliendo y esta no está cumpliendo. En el tema de la informalidad también he hecho propuestas para reducir la informalidad por igual para hombres y mujeres, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, que el arancel aduanero debería ser cero, que todos estos que hoy día llamamos contrabandistas se convierten en agentes de comercio exterior. Segundo, pienso que no hay que perseguir a los informales con palo, con garrote, como si fueran inmorales o ilegales, porque no son personas inmorales. Son personas que están tratando de llevar el pan a la mesa y para hacerlo no tienen otra alternativa que recurrir a la informalidad. Lo poco ético sería dejar morir a tus hijos de hambre. Eso sí sería poco ético. Entonces creo que a los informales, más que darles palo, hay que darles zanahoria, hay que darles incentivos para que voluntariamente se conviertan en formales. Por ejemplo, ya hay un régimen simplificado para el tema impositivo, pero los informales no son informales por evadir los impuestos necesariamente. Son mucho más costosas las otras barreras hacia la formalidad. O sea, el tema de aportes al sistema de pensiones, aportes al sistema de salud y sobre todo, lo más caro de todo, es el tener que cumplir con las reglas de la Ley General del Trabajo, que es totalmente obsoleta y que penaliza al empleador y tratando de sobrefavorecer al empleado. Entonces, esas barreras hay que bajar. Yo creo que también podría haber un régimen simplificado para el sistema de pensiones, un régimen simplificado para el sistema de salud, un régimen simplificado para las leyes laborales. Y en el tema de mortalidad materna, yo creo que la solución pasa por mejorar la calidad de los servicios, de la atención de los servicios de prenatalidad, de partos institucionales y de atención postnatal. Partidos, los candidatos las escuchen, esta agenda que han construido diversas organizaciones de la sociedad civil de mujeres, pero también propuestas como la que nos deja aquí en el programa Amparo Vallivian, que definitivamente ya no está en ninguna lista, ya no está activa en la política, pero ha tenido su paso durante los últimos meses. Tengo más opiniones de nuestra audiencia. Fernando Cáceres Jerez nos dice, se aprecia un retroceso en el tema de los derechos en la región y por lo visto esto también se ve en Bolivia. La falta de incorporación de mujeres en las candidaturas expone una falta de preocupación, incluso de contar con el voto de las mujeres. Es decir, cada vez es menor el interés hacia los problemas de falta de equidad de género. Por el contrario, se cree que las mujeres ya han logrado mucho. Incluso se busca eliminar leyes como la ley 348, es verdad. Y en eso creo que también tiene que ver como el trabajo de las ONGs, como la coordinadora y otras se ha hecho. ¿En qué realmente se ha avanzado? Pregunta esta persona que nos está siguiendo. Gloria Landaeta nos escribe y nos dice, pregunta a todas, el índice de feminicidios y el peso de la impunidad en este campo en Bolivia, ¿qué peso tiene su valoración sobre que existen avances en la situación de la mujer? Creo que lo hemos hablado con Tania ya este tema, pero de todas maneras igual todas van a tener derecho a despedirse y si quieren agregar algo más respecto a sus preguntas está bien. Pero antes le quiero dar la palabra a Jacqueline Garrido, porque a ella le toca ahora contarnos cuáles son los desafíos que enfrentan las mujeres de aquí para adelante para pasar de esta representación en la paridad, en la lista, al poder de decisión, a llevar la agenda de las mujeres allá a los espacios de poder donde participan. Adelante, Jacqueline. Estamos con el micrófono apagado, Jacqueline, por favor. Perdón. Bueno, creo que desde la perspectiva de las instituciones, en el caso de nuestro país, este diseño de reglas importa, ¿no? Y los mecanismos, y digo mecanismos porque no es un fin,
los mecanismos como la paridad y la alternancia contribuyen a modificar las decisiones en estos escenarios de participación política. Sin embargo, estos procesos institucionales formales no bastan si es que no se acompañan, y aquí recupero lo que habían mencionado Claudia y también Tania, ¿no? Estos procesos no bastan, decía, sino se acompañan de transformaciones en las normas sociales, en estos valores, como habíamos dicho, en estos imaginarios colectivos y en estas prácticas políticas que son discriminatorias también, ¿no? Y aquí también el Estado tiene un rol importante. No solamente nosotros como sociedad debemos cambiar y debemos modificar nuestras conductas sin más ni más. Esto supone también, como decía Claudia, educación. Esto supone que el Estado interviene en estos asuntos para que estos valores tradicionales, conservadores, que vienen a ser como una especie de colchón para la prevalencia de violencia, para la no corresponsabilidad en las tareas de cuidado por parte de hombres y de manera que se distribuye equitativamente estas tareas, etcétera, etcétera, es también un asunto del Estado, les decía. Entonces, creo que las medidas también tienen que ir acompañadas, estas medidas y estos mecanismos de paridad, alternancia, tienen que ir acompañados. Ese es uno de los desafíos porque con eso también vamos a ir cambiando conductas al interior de las mismas instituciones del Estado, porque a veces las reglas están ahí puestas de manera muy clara, pero no se las aplica. ¿Y esto por qué? Porque hay todavía condiciones que no se modifican desde el punto de vista del comportamiento de las personas, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los desafíos enormes. Muy bien, gracias Jacqueline. Y los desafíos, creo que esa es la coincidencia, son todavía grandes, ¿no? Yo asistí hace poco a la presentación de una encuesta de CIES Mori, donde una gran parte de los bolivianos, casi la mitad, consideraba que las mujeres habían conseguido mucho, que ya estaba por demás seguir pidiendo derechos, ¿no? Pero lo que aquí acabamos de conversar en este programa es que los desafíos son todavía grandes, que se ha avanzado evidentemente, pero que falta camino por recorrer, sobre todo en el ámbito de los derechos económicos, los derechos políticos, los derechos sexuales y reproductivos, es decir, toda la gama de derechos. Muy bien, amigas, amigos, quiero agradecer en primera instancia a Claudia Arce, darle la palabra para que se despida del programa. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Mary, y atenta a que me convoques nuevamente para seguir hablando de este tema y de otros, porque hay muchos datos que se han quedado en el tintero y no los hemos podido explorar, pero muchas gracias por esta cobertura. Así, tengo que decirles que el informe La democracia en los ojos de la gente, del cual Claudia es coautora, es muchísimo más amplio. Ustedes lo pueden conseguir en el sitio web de Ciudadanía y en diversos lugares. También está en la CAS, en esta fundación alemana, también lo pueden conseguir ahí. Bueno, quiero agradecer a Tania Sánchez por haber participado con nosotros en el programa. Gracias, Tania, muy amable. Muchas gracias, Mary. Atenta siempre a tu convocatoria y bueno, invitar también a todos estos datos de los que hemos estado hablando, nacen y están también en el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer. Vamos a estar haciendo vigilancia al tema de las listas, que como ya lo habíamos dicho, no es solo un número, no es solamente el estar ahí. Nos queda todavía mucho campo, pero es un avance, ¿no? Estaremos igual este 6 de junio realizando seguimiento a las listas finales y bueno, identificando también si es que existen casos de violencia política en contra de las mujeres y decirle a Amparo, muchas gracias por las sugerencias, las vamos a tomar en cuenta. Muchas gracias, Mary. Muy bien, muchísimas gracias, Tania, y gracias también a Jacqueline Garrido por haber participado en nuestro programa y por haber producido ese informe sobre democracia, y por supuesto también a Tania por haber hecho el seguimiento al cumplimiento de la paridad en las listas, por la agenda, en fin. Gracias, Jacqueline. Muchas gracias, Mary. Es una oportunidad muy grata poder conversar sobre estos temas que
para nosotros las mujeres son de vital importancia. Muy bien, les cuento que Amparo tuvo que correr a un almuerzo, así es que nos dejó, pero dijo muchas gracias y un saludo para todas. Gracias por haber estado con nosotros, amigas. Yo quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Como siempre, nos encuentran en el Facebook, en Sumando Voces Bolivia. En X somos Sumando Voces Bo. Estamos en TikTok, sumando.voces, y nuestra página web es sumandovoces.com.bo. Como saben, Sumando Voces es un medio de la sociedad civil. Se enfoca en derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible. Con cualquiera de estos temas, aquellos temas que le importan a la gente, vamos a estar nuevamente el próximo jueves. Les enviamos un abrazo. Nos vemos. Chao, chao.